la clase de hoy día. Chiquillos y chiquillas, les advierto que al igual que la clase de la semana pasada, esta clase va a ser un poquito triste en algunos momentos porque tenemos que afrontar la dura y triste realidad de lo que estamos viviendo a nivel del medio ambiente. Y hoy día vamos a empezar ya a relacionar lo que estuvimos viendo en la clase pasada, chiquillos, sobre este sistema dinámico, ese sistema climático, perdón, y la relación que tiene con el cambio climático, es decir, entender de qué manera el sistema climático nos está dando indicios de que el cambio climático ya es un hecho y de que no podemos escaparnos de él. Entonces, la clase del día de hoy, chiquillos, va a consistir más que nada en primero definir y entender qué se entiende por cambio climático y también un poco saber qué entienden ustedes por este cambio climático y ir analizando elemento por elemento del sistema climático las evidencias que ya tenemos con respecto a lo que ya se ha hecho notar en cuanto al cambio que ha tenido a nivel climático cada uno. Así que vamos a ir uno por uno viéndolo. Hoy día vamos a centrarnos solamente, y de hecho la materia que va a entrar en el control de la otra semana va a llegar solamente a ver la atmósfera, porque la atmósfera es uno de los elementos que nosotros más hemos percibido a nivel de seres humanos que ha sido alterada por este cambio climático. Entonces, ya vamos a dividir la clase en 4 partes, chiquillos. Vamos a partir con una actividad inicial. Vamos a hacer una actividad en Menti, donde les voy a pedir que ustedes me cooperen ahí para ir respondiendo. Al tiro, Sofía. Ahí está. Ya. Entonces, hoy día lo que vamos a hacer es que vamos a hacer esta actividad inicial, vamos a empezar a hablar del cambio climático terrestre, tal como lo hemos visto hasta ahora, y luego vamos a analizar la información de los datos que tenemos. Les voy dando distintas citas sobre un informe que nos entregó la IPCC, ¿cómo se llama esta rama, este instituto de la rama de las Naciones Unidas que nos estaba dando mucha información, que ha recopilado datos de los últimos años y que nos ya está dando evidencia. El grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático sacó un libro y pues aquí yo traje alguna información muy importante con respecto a las evidencias que ya estamos viendo y que se recolectaron en los últimos 50 a 60 años con respecto al cambio climático que viene de muchos años atrás. Así que vamos a ir analizándolo y también vamos a ir reflexionando entre todos un poco sobre ello. Así que, para comenzar, chiquillos, les pido que entren. Bueno, antes de recordarles primero, no olvidarles que el próximo martes 5 de octubre tenemos un control sobre los últimos contenidos. Va a entrar sobre los sistemas terrestres climáticos, los 5 elementos, criosfera, biosfera, hidrosfera, atmósfera y se me olvidó el quinto. Hidrosfera, ¿me ayudan? Sí. Hidrosfera, Atmósfera, criósfera, biosfera y litósfera. litósfera, ahí está, litósfera, era el quinto que me faltaba, gracias. Y lo que vamos a ver hoy día sobre los efectos del cambio climático en la atmósfera, que vamos a partir por ese primer elemento ahora. Bien, el objetivo de la clase, chiquillos, va a ser analizar en base a las diversas fuentes que vamos a presentar el día de hoy, en específico este informe que nos entrega la Unión Intergubernamental de Expertos por el Cambio Climático, o IPCC. Esos datos, estas fuentes ya son investigaciones científicas ya formales, con resultados ya visibles, que ya fueron entregados hace algunos años, y que nos permiten entender y relacionar la relación, valga la redundancia, que existe entre el cambio climático y el sistema climático terrestre, entendiendo de esta manera, chiquillos, cómo uno ha afectado al otro, cómo el cambio climático ha afectado al sistema terrestre y de qué manera, chiquillos, nos ha permitido entender y evidenciar los distintos efectos del cambio climático en nuestro planeta. Así que eso va a ser el objetivo de la clase, un objetivo bien potente. No cambio todavía. Tranquilo, por eso estoy dándole un momento para que escriban.
La Sofía dice lo mismo. Pero este informe lo vamos a estar ocupando en las próximas clases también, chiquillos, porque este informe, no, si bien es del año 2012, se aventura mucho y ya da en el clavo con todo lo que está pasando incluso ahora. Y lo vamos a ocupar, chiquillos, también para entender un poco de qué manera es que ya no hay cómo esquivar, por así decirlo, muchos de los efectos del cambio climático, muchos efectos que ya están y que no se pueden, por así decirlo, esconder. ¿Listo? Ya. Entonces, chiquillos, les voy a pedir que se conecten, por favor, a menti.com, no me voy a meter a Menti, y al estar dentro de esta página, ingresen el código que aparece en pantalla, porque al entrar al Menti, voy a mostrarle el Menti para que vean que es verdad que está ahí el Menti, les va a aparecer esa pregunta. ¿Cómo definirían ustedes, no quiero definiciones de enciclopedia, de nada, cómo ustedes definirían el cambio climático? Les dejé que escribieran una frase, una buena frase, así que les pido que se conecten al Menti con ese código que aparece ahí. Gracias, Eric, por copiar el código en el chat. Y les pido que respondan esa pregunta que, como ustedes, ahí veo que hay 34 personas conectadas. Espero por lo menos ver 20, por lo mínimo unas 20 respuestas. Y no vamos a avanzar la clase hasta que yo vea que están respondiendo, porque de verdad esta parte es muy importante, porque quiero que primero vamos a construir nuestra definición de cambio climático y vamos a compararla con la que la ONU da actualmente para el cambio climático. Así que piénsenlo, no busquen, no tienen que buscarla en internet, piénsenla para ustedes, lo que ustedes han entendido en el tiempo que es el cambio climático y vayan respondiéndola ahí y van a ir apareciéndose unas respuestas anónimas, así que nadie va a saber quién respondió, pero van a ir apareciendo las respuestas de todos y vamos a ir analizando la información que ustedes mismos nos van a ir aportando. Así que vamos con ella. Ya, ahí apareció una. A ver un momento, chiquillos, para que piensen y vayan respondiendo. Mira, ahí de golpe salieron 5. A ver, voy leyendo las por mientras, ¿no? Ya, variación del clima muy brusca, ya, variaciones en el clima, consecuencias de la irresponsabilidad humana. Se están repitiendo ya, si se dan cuenta, chiquillos, las respuestas que están dando se están repitiendo como mucho en la misma frase, como algo que pudimos haber evitado, dicen también ahí. No, chiquillos, les pido por favor a los demás que también participen. A ver qué sale ahí. ¿Sí? Cambios bruscos de temperatura que van de la mano con la industrialización. Hoy día no ando para palabras largas, les aviso al tiro. El cambio climático son cambios drásticos en el clima provocados por contaminación parte del humano. ¿Profe, puedo cerrar el Menti? ¿O tengo que tenerlo abierto? No, porque si ya respondieron se pueden salir. Ya, llevo 13 respuestas, chiquillos, y veo que hay 33 personas conectadas. Así que todavía espero más. La alteración de la atmósfera adelantado por el humano. La consecuencia actual es el aumento de temperatura a nivel mundial. Ya me está gustando. Estas respuestas van 14, chiquillos. Voy a esperar unas 6 respuestas más y vamos a empezar a analizarlas. Bien, demos unos chiquillos. Mientras espero que sigan respondiendo.
Y ahora sí. ¿Cata? ¿Qué pasó? No, sí, ahí volví. Estaba mirando a mi perrita, pero todo bien. Sé que fue a ver a mi perrita que me estaba acercando y no quería que se enredara con los cables del computador. Ya, 17, ya. Bueno, por lo menos ya respondí a la mitad del curso, ya con eso ya me basta. Y agradezco los aportes chicos de los que están participando y se están preocupando de también dar su aporte en esta clase. Vamos viendo. Efecto invernadero es un cambio en las condiciones climáticas del planeta, las cuales son consecuencia del humano, un desastre natural causado por los humanos, que lentamente nos está matando y dejando sin recursos. Ya 2 veces se está repitiendo el humano. Variaciones en el clima y temperatura por la acción del ser humano, y consecuencias de la irresponsabilidad humana, cómo varía el clima de manera brusca, como algo que pudimos haber evitado. El cambio climático es como ha cambiado el clima debido a los gases del efecto invernadero provocado por nosotros mismos y las empresas, las cuales han afectado la capa de ozono, la cual ha provocado altas temperaturas. Cambios de temperaturas drásticos que va de la mano con la industrialización. El cambio climático son cambios drásticos en el clima provocados principalmente por la contaminación del ser humano, como la consecuencia debido a daños hechos por el hombre al planeta, repercutiendo en cosas como la calidad de vida y el clima. Muerte, es una muerte lentamente de la Tierra, es la alteración de la atmósfera adelantado por el humano. La consecuencia actual es el aumento de la temperatura a nivel mundial. Abarca todo lo que es el mundo en sí, un cambio global que afecta a todos, a pesar que hay gente que no cree en esto y cada vez va aumentando. Interesante esa respuesta. Es una causa directa o indirecta del ser humano que se manifiesta en un aumento de temperaturas o alteración del clima a escala mundial. El cambio climático es un cambio de la temperatura, la mayoría por humanos. Esto tiene grandes efectos como el efecto invernadero y el derretimiento de los polos. Como el nombre lo dice, es un cambio en el clima, lo cual afecta a Profe, nuestro planeta gravemente con cambios de temperatura bruscos. perdón que le Algo interrumpa. lo cual nos afecta a todos. ¿Ah? Eh, esta semana, ¿cuándo se termina septiembre? El jueves. El jueves. Ya. Chiquillos, si se dan cuenta, casi todos repitieron la misma palabra o la misma frase. Acción del humano, por el hombre, por el hombre. Creo que si hay algo que todos nos hemos dado cuenta es que la acción del humano ha sido la única y gran protagonista del cambio climático. Aunque vamos a ver hoy día, chiquillos, que los estudios de la IPCC igual se han dado cuenta que igual ha habido un poco de la acción natural del cambio climático, es decir, el sistema terrestre, el sistema climático terrestre, igual va cambiando el clima a medida que pasa el tiempo, porque como la Tierra es un sistema dinámico, es decir, es un sistema que está cambiando, porque el agua, todos los elementos del planeta van cambiando de manera natural, por la muerte de algunas especies, por la muerte de algunas plantas, de algunos árboles, de manera natural, se va generando contaminación natural también, y hay un calentamiento de la Tierra de manera natural. Sin embargo, lo que ha hecho el cambio climático es acelerar este proceso, aportando el hombre, lamentablemente, mucho más de lo que la Tierra puede hacer de manera natural. Así que vamos a entender, chiquillos, que el cambio climático como concepto no necesariamente, no siempre, aunque se asocia actualmente, es provocado únicamente por el hombre. Hay mecanismos naturales propios del planeta que también generan un cambio climático. Pero, como bien les decía, el hombre ha acelerado este proceso a velocidades impensadas. Bien, vamos a volver a la PPT, a la presentación. Un segundo, chiquillos, para volver a ella. Y vamos a empezar a ver la materia. Les cuento algo, chiquillos, muy random. Es que mi perrita está acá al lado mío. Anda una mosca y mi perrita ha tratado de comérsela todo este rato y no ha podido. Ya. Entonces, chiquillos, si nos ponemos a pensar un poco en la definición que nosotros como curso electivo hemos dado al cambio climático, casi todo coinciden que es un cambio brusco, un cambio violento en el clima de la Tierra que ha afectado a
las temperaturas, al detenimiento de los polos, ha afectado la capa de ozono y todo, todo a partir de los llamados gases de efecto invernadero, que antiguamente, chiquillos, cuando yo era chico, cuando estaba como en sexto, séptimo básico, se empezó a hablar mucho del efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero, que iban a ser en unos años más, hablaban de este año, de estos años, siglo 2020, 2018, 2018, iban a ser los responsables de que hubiese un cambio climático. Entonces, yo, sin mentirles, chiquillos, yo creo que desde el año 1996, digo, no, estaba más chico, en verdad, estaba como un primero básico, yo acuerdo que con cuarto o quinto básico, como el año 98, 99, casi el 2000, ya se venía hablando de que los gases de efecto invernadero iban a ser los responsables del cambio climático en algún momento más adelante y que había que hacer algo para poder frenarlo. En esos momentos, chiquillos, los gases de efecto invernadero eran producidos en gran mayoría por dos grandes elementos. Uno, las industrias, que yo creo que para todos es súper evidente que lo que contamina las industrias es muy dañino para nuestro planeta, pero también en ese tiempo eran los vehículos, porque antiguamente ustedes saben que no existía lo que se llamaba ahora el convertidor catalítico. Los gases que emitían los vehículos eran muy contaminantes y eran muy dañinos para el planeta y generaban el efecto invernadero. Cuando yo era chico me acuerdo que se hizo este cambio de los motores a motores catalíticos, se cambió la benzina, que ya no tuviera plomo, porque antiguamente la benzina tenía plomo, también que el gas que generaba la combustión de la benzina con plomo era muy contaminante, y se fue cambiando los motores y los vehículos, y se pudo comprobar que la cantidad de gases contaminantes por vehículos disminuyó enormemente. Siguen contaminando los vehículos que conocemos actualmente, pero no al nivel que lo hacían antes. Sin embargo, a nivel industrial, esto no se disminuyó. Entonces, la advertencia que se hizo hace más de 25 años atrás se está cumpliendo, de que si no se disminuían los gases de efecto invernadero, el cambio climático era inevitable. Esa diapo se me pasó de largo, que es de la otra vez. Chiquillos. Hay que anotarlo. No es necesario, si quieren después lo notan cuando vean la clase, porque igual es una definición larga. Yeah. Dice, en el marco, chiquillo, de la Convención de las Naciones, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se hace cada cierto tiempo, en su primer artículo, cuando se hizo la primera convención de las Naciones Unidas por el Cambio Climático hace varios años atrás, se definió a partir de los expertos y lo que decía la ONU, que el cambio climático es el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. ¿Qué quiere decir esto? La ONU define que el cambio climático es el cambio del clima directa o indirectamente afectado por el hombre, y que principalmente de los 5 elementos del sistema climático, el que más se ve alterado por él es la atmósfera. Sin embargo, la ONU también reconoce, aunque en mucha menor medida, que la Tierra también varía su clima de manera natural por lo dinámico que es, por cómo es un sistema, como la Tierra está viva, va envejeciendo y va cambiando sus características pasando el tiempo. Entonces, en el sentido estricto de la palabra, el cambio climático es un cambio del clima de la Tierra provocado de manera natural por las variaciones naturales del clima durante los años, pero también directamente variada por los efectos del hombre sobre la atmósfera, que es la que acabamos de señalar, la que más se ha visto resentida y más se ha visto alterada durante este tiempo, durante estos últimos años. De esta manera, chiquillos, debemos entender que cuando hablamos de periodos de tiempo comparables, es que la ONU y los distintos expertos que han estudiado el cambio climático vienen estudiando este cambio climático desde hace muchos años atrás. Desde el año 1950, con las evidencias que se contaban en aquel entonces, se empezó a comparar decenios, es decir, de 10 en 10 años. Es decir, se comparó el clima de una misma zona del 1950 al 1960
se comparó esos 10 años con los 10 años siguientes, del 60 al 70, del 80 al 90, del 2000 al 2010, y así hasta llegar hasta el 2020. De esta manera, chiquillos, se ha ido comparando el clima en las mismas zonas, se ha visto cómo se han ido alterando las precipitaciones, los fenómenos extremos, como son las lluvias, etcétera. Y de esta manera, chiquillos, se ha visto cómo se ha ido modificando el clima, ya sea de manera natural o si el hombre ha ido alterando un poco o no este cambio climático. En específico, chiquillos, han sido 4 zonas del planeta las que se han ido estudiando para poder ver cómo se ha alterado el clima a partir de este cambio climático, que han sido los polos, Asia, América del Norte y Europa. Porque ustedes dirán, ¿y América del Sur por qué no? Porque América del Sur está sufriendo el efecto del cambio climático de manera muy dispar. ¿Por qué? Porque hay zonas del planeta de América del Sur que no están sufriendo el cambio climático tan potentemente como en otras, a causa del Amazonas. Pero lo que sí se sabe que la Patagonia chilena y Argentina están sintiendo los efectos del cambio climático que también está sintiendo el Polo Sur, es decir, la Antártida. Entonces, por el lado del Polo Sur, por ahí por el Estrecho Magallanes, Punta Arenas, para allá para el sur de Chile, así como Bariloche, que está por el lado de Argentina, ellos están sintiendo el efecto del cambio climático como si estuvieran en la misma Antártida. Entonces, es importante tener claro, chiquillos, que van a ser 4 zonas que se van a estudiar, se han estudiado y se han comparado cada 10 años, en decenios que se llama, para entender la diferencia a nivel de cambio climático y cómo ha variado el clima de manera natural o alterado por el hombre. Todo esto desde el año 1950 hasta la actualidad se ha ido revisando cada 10 años. Pero si nos ponemos a pensar, chiquillos, si nos ponemos a pensar, el cambio climático no solamente es hecho por el hombre, por eso dice que es directo o indirectamente afectado por la actividad del hombre. Indirectamente, porque también se altera la atmósfera a partir de la variabilidad natural del clima, que vamos a más adelante a analizar cómo varía el clima de manera natural. Y que van a darse cuenta que igual hay cambio climático de manera natural, no al nivel del cambio terrestre que ha hecho el hombre, pero no hay igual. ¿Me van siguiendo, chiquillos, con la idea? ¿Se dan cuenta que la definición que la ONU da para el cambio climático no está tan alejada de la que ustedes tenían pensado? Es más general. Ustedes fueron más específicos, por ejemplo, mencionando algunos de los efectos del cambio climático, pero el cambio climático terrestre a nivel como general no se pone a especificar los efectos como el efecto invernadero, el agujero de la capa de ozono, es más general. Pero yo creo que todos saben un poco de los efectos que está sintiéndose. ¿Se dan cuenta, chicos, que no estábamos tan lejos con la definición nuestra? ¿Estábamos bien encaminados con la definición? ¿Sí? ¿Sí? Pero me tengo un segundo, chiquillos. Lo que vamos a hacer ahora, chiquillos, es que nos vamos, era la primera parte de la clase de hoy. La segunda parte de la clase, chiquillos, nos vamos a poner a analizar y vamos a tomarnos yo creo que unos 40 minutos para ello. 35, 40 minutos para ello. Vamos a ir analizando, chiquillos, los resultados que nos entregó el IPCC, este grupo de expertos por el cambio climático, y vamos a ir analizando varias frases. Pero antes de irnos al break, chiquillos, vamos a hacer una discusión necesaria. Y aquí voy a pedir que todos... Sí, en el lago Caburga el agua disminuyó bastante. En la laguna Carén, chiquillos, que está aquí en la salida de Santiago, en ¿cómo se llama? El Rapel también, en el Salto del Laja en el sur, el agua disminuyó bastante, por lo mismo que les mencionaba. Por eso les decía adelante que el efecto del cambio climático es súper dispar. Aquí en Chile lo estamos sintiendo mucho, pero en otros países no tanto. Bien, antes de ir al break, chiquillos, dime. Cuando fue el 2020, antes de la pandemia, nosotros con mi familia siempre tenemos la costumbre, como en el verano, irnos con
mi familia paterna para el lago Rapel. Y la parte, nosotros, antes de que pasara todo esto, el lago donde uno no tocaba, uno podía cruzar caminando. Antes, Ahora antes en de, 2020. Y antes uno no tocaba. Porque no cuando nosotros tocaba. andábamos en kayak por ahí, mi tío metía el remo al agua para ver hasta dónde llegaba. Y no había fondo. Ahora sí. Ahora uno puede cruzar Sí, caminando. pues sí, el año pasado en verano, este año en verano se habló mucho de las noticias de la mega sequía que era la Laguna Rapel. Bien, chiquillos, hagamos esta discusión antes de irnos al break y les pregunto, esta ya la respondimos, ¿por qué atribuye directa e indirectamente el cambio climático a la acción humana? Lo que dijimos de la variabilidad natural. Pero esta pregunta me interesa que analicemos. ¿Se puede atribuir 100% de la responsabilidad del cambio climático a la actividad humana? Ya dijimos que no. Entonces, la que viene. Aquí está. La información entregada, chiquillos, es suficiente para dimensionar científicamente los procesos involucrados en el fenómeno del cambio climático. La definición que nos da la ONU basta para saber qué procesos están involucrados o sienten que es una definición muy general. ¿Cómo? Sienten que esta definición que nos da la ONU sobre el cambio climático permite dimensionar todo lo que conlleva el cambio climático o es muy general o muy simple, como dice la Sofía. No. Porque, o sea, como está diciendo la Sofi, es que es muy, ¿cómo se llama? No lo abarca de la manera suficiente. O sea, como para realmente entender a lo que conlleva el cambio climático, sino que es como una definición muy general, como que lo pasa como por encima. Superficialmente. Sí, eso. Es ahí donde entra la Unión Intergubernamental de Expertos por el Cambio Climático, la IPCC, porque la ONU le encarga a ellos de darse el trabajo pesado, por así decirlo. Así que, chiquillos y chiquillas, vamos a darnos un break de 8 minutitos hasta las 4 y después la última media hora que nos queda de lectivo vamos a analizar lo siguiente que viene ahí. Fíjese. En esta también la analizamos sin querer, que decía, ¿qué coincidencias o diferencias se presentan en la definición leída y redactada por ustedes? Digamos casi lo mismo, ustedes fueron más específicos, eso sí. Entonces, luego del break, chicos, vamos a analizar el sistema climático y el efecto del cambio climático en él. Vamos a analizar en la atmósfera, básicamente, que es donde la ONU señala que es donde más se ve afectada. Vamos a analizar algunos datos que nos entrega este informe. Ay, casi todos los chicos, perdón. Se me olvidó que hoy día me di cuenta en el colegio que estoy sufriendo de alergia y no sé a qué. Mentiros. 7 minutitos de break hasta las 4. Vamos a ponerle un relojito ahí. Y volvemos en unos minutitos más para seguir analizando los datos que nos entrega la IPCC. Yo, como les dije, voy a hacer un café. Así que vuelvo al tiro. Así que aprovecha este gancito. Estamos todos igual, Andrea, así que te entiendo perfectamente. Ya. Un minutito de break y volvemos en un ratito.
Bien, chiquillos, estamos de vuelta luego de nuestro break. Este descansito muy necesario, obviamente, a esta hora de la tarde, para que me vean que es verdad que me alcancé a hacer, justo alcancé, hice un café con leche helado, con harto hielo, porque hace mucho calor. Así que, para poder aguantar la tarde y también terminar con toda la energía el electivo. Así que, vamos a continuar. Como bien les decía hace un ratito, chiquillos, vamos a aprovechar este informe que nos entregó la IPCC, esta unión contra el cambio climático con las Naciones Unidas, que les encarga tener este análisis de los últimos 60 años, específicamente, porque el informe es del 2012, pero se van a dar cuenta que los resultados que nos entregan son bastante aplicables a nuestra realidad actual. Bien. Como bien decíamos de chiquillos, la evidencia más clara que ha habido con respecto al cambio climático es que el elemento del sistema terrestre que ha afectado más ha sido a la atmósfera. Y la IPCC generó un mapa interactivo. Obviamente aquí el Canva no me deja hacerlo interactivo, pero le saqué una captura de pantalla justo al momento preciso donde quería que ver. Chiquillos, en este gráfico, en esta representación, vemos el cambio en la temperatura de la superficie terrestre y también en la temperatura atmosférica desde los años 1901 a 2012. Imagínense, incluso fue más allá de lo que pensábamos. En donde, entre más morada era la zona, es mayor el aumento de temperatura que ha habido en la Tierra en los últimos años. Observemos, chiquillos, las zonas que les señalaba. Era Asia, Europa, América del Norte y los polos, que no se alcanzan a ver mucho ahí, pero igual están marcados. Fíjense, Asia está en rojo, ya ha aumentado la temperatura alrededor de 1, 1,25, pero notemos los cambios de temperatura que ha habido en Europa y en América del Norte. Si se fijan, los aumentos más notables de temperatura han sido hacia los polos, donde está el polo norte. Es decir, eso es lo preocupante que ha notado esta organización, que el aumento de temperatura ha sido más notorio hacia los polos, en el polo norte, lo que implica que es la zona de la criosfera terrestre la que más se ha estado viendo perjudicada por el aumento de la temperatura atmosférica. Fíjense que por acá está Rusia, por aquí está el límite con Groenlandia, con Alaska, perdón, nada que ver Groenlandia, con Alaska. Fíjense, y Alaska también están marcados en morado, casi ya tirándose un poco más para negro, porque el aumento de temperatura en estas zonas ha sido muy violento, muy fuerte, y ha sido el cambio de temperatura más grande que ha habido en la Tierra en los últimos 112 años y no, sin parar de contar, lamentable y actualmente. Debo decir, chiquillos y chiquillas, que no es la única zona del planeta. Si fijan, la Amazonas, la parte de Brasil ha aumentado mucho la temperatura, Uruguay, por parte del norte de Argentina también han visto aumentadas sus temperaturas. ¿Por qué? Porque sabemos que el Amazonas ha sido deforestado, por ende el pulmón natural, nuestro refrescador natural de temperatura, por así decirlo, ha hecho que la temperatura disminuya, digo, la temperatura aumente también violentamente ahí. Pero, si se dan cuenta, chiquillos, en los últimos 110 años, la temperatura de la Tierra ha aumentado en promedio alrededor de 1 a 1,5 grados, siendo en los casos más extremos un aumento de temperatura de hasta 2,3, 2,5 grados. Ustedes dirán, 2 grados no es nada. Créanme, 2 grados para la temperatura de derretimiento de los hielos es mucho. Porque ustedes saben que por las condiciones del planeta y de los mares y de los ríos, el hielo se mantiene a temperatura, se mantiene sólido a una cierta temperatura. Si aumenta la temperatura atmosférica, va a arrastrar aguas calientes que van a ir derritiendo el hielo de la criosfera, y ya vimos la otra vez que ese es el que está generando el gran problema en la Tierra, que es el derretimiento del hielo, porque está aumentando el nivel del mar y un montón de otras cosas más. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora?
lo que vamos a hacer, chiquillos, es que vamos analizando frases que extraje de este texto y vayan pensándole y dándoles una vuelta. La primera dice, vamos a ir viendo, estas son las evidencias que el IPCC da en los decenios desde el 1950 en adelante, pero que también pudieron llevar a incluso más atrás. Dice, cada uno de los 3 últimos decenios han sido sucesivamente más cálidos en la superficie de la Tierra que el anterior desde 1850. Es decir, los últimos 30 años han sido más calurosos que cualquier comparación de 10 en 10 para atrás, desde 1850. ¿Qué quiere decir? 2010 a 2020, 2000 a 2010 y 1990 a 2000 han sido los 3 decenios, los tríos de 10 años en donde el aumento de la temperatura ha sido muy violento y han sido los años más cálidos. Si bien ustedes no han alcanzado a vivir esos 3 decenios, cosa que yo sí, pero quiero preguntarle a ustedes, si se pueden comparar el decenio anterior, que era del 2000 al 2010, ustedes nacieron en el año 2004, ¿cierto? Sí. Sí. Es decir, ustedes alcanzaron a vivir parte del decenio del 2000 al 2010. Traten de hacer memoria de cuando eran chicos y piensen, ¿cómo era el verano cuando eran chicos y cómo ha sido ahora? En cuanto a temperatura. Es que siendo sincero, creo que uno no le prestaba tanta atención a la temperatura, sino que como que le prestaba atención a cómo la iba a pasar cuando era chico. Así claro, pero pensemos en cosas así. Mira, como que dice la Sofi, que ha sido raro, la Cata dice que es insoportable. ¿El calor cuando eran chicos era tan insoportable como ahora? No. Era más soportable. Sí, yo me acuerdo, era más soportable. ¿Las lluvias? ¿Llovía más? ¿Llovía más? Sí. Claramente sí, ¿cierto? Yo les puedo decir, ya, desde la que cada vez que empiezo a compararme con usted cuando yo era chico, siento que tengo como 60 años, pero yo he vivido los 3 últimos decenios. Esto que dicen aquí, yo los viví los 3, porque yo nací en 1990, es decir, viví el decenio de 1990, el de 2000, el de 2010. He vivido estos 3. Y yo les puedo decir con toda seguridad que sí, los últimos 30 años, bueno, 25 más o menos me acuerdo, han sido mucho más cálidos cada decenio que el anterior. Cuando yo tenía como 8 años, llovía mucho y el verano no había máximo 30, 31 grados. En el decenio que venía, del 2000 al 2010, llovía lo mismo, pero el verano era un poco más caluroso, ya 34, 33 grados. ¿Y para qué decir este último decenio? Que yo creo que todos hemos dado cuenta, 36, 38 grados de repente, casi nada de lluvias y ha sido muy notorio. Antes se pasaban todas las épocas de invierno, verano, otoño, primavera y ahora es como invierno y verano. Sí, Sofi, era lo que yo mencioné en la primera clase antes de Fiestas Patrias sobre que el cambio climático va a provocar, si no se detiene, que no hayan estaciones intermedias, que climáticamente no se note la diferencia entre otoño, invierno y primavera, verano. Es decir, va a ser mucho frío, mucho calor. No van a haber estaciones intermedias. O sea, a nivel planetario, o sea, que va a haber equinoccio, que va a haber solsticio, que son los cambios de estación a nivel del tiempo de rotación. Eso va a ser igual, porque la Tierra se mueve igual. Pero a nivel climático, efectivamente, lo que dice la Sofi da un punto. Que ahora, los inviernos y los veranos son muy marcados, que pasa uno y pasa otro, no hay intermedio. Hablábamos la otra vez que la Andrea lo podía comprobar con las alergias, o sea, alergia pasaba al tiro. Antes la alergia era como que la primavera era súper marcado, que era el momento de las alergias, ¿cierto? Ahora no, ahora la alergia es como que ya en julio hay gente que tiene alergia. ¿Por qué? Porque ya no hay interacción intermedia, como que se está como dijo la Sofía antes, todo está muy raro, ¿cierto? Muy bien. Siguiente evidencia. No, profe, no la cambie, me queda poco. Pero sí, Nico, no es necesario que la cambie si lo hubiera anotando. Voy a quedar en la PPT ese día, me comprometo el día, la subo al tiro. Quiero que alcancemos a analizar. Si me falta la última parte. Sí, es que quiero que alcancemos a analizarlas todas porque igual nos quedan 20 minutos y son como 6. ¿Ya? Bueno. Vamos con la siguiente. Lo comprobamos con la imagen. Pucha, Andrea, de verdad que te compadezco. En el hemisferio norte, el periodo de 1983 a 2012 ha sido el periodo más
el periodo de 30 años más cálido, ojo, de los últimos 1400 años. Es decir, los últimos 30 años del Polo Norte, del hemisferio norte, han sido más cálidos que todos los demás. Si bien nosotros sabemos, chiquillos, que de manera natural todos los años la Tierra va aumentando su temperatura, los últimos 30 años de la Tierra, del hemisferio norte, han sido muy notorios. Eso es un dato relevante, ojo, fíjense, toda la evidencia que hay, que es 1400 años, se puede decir que estos son los últimos 30 años más calurosos. Sofi. Lo que pasa es que quería saber si la diapositiva anterior que usted puso era la misma que está ahora, solamente le cambió el párrafo. Sí, le cambió solo el párrafo, porque estamos viendo evidencia tras evidencia. Vamos con la siguiente. ¿Me pueden mover un poco para sacarle fotos? Perdón. Ya, Sofi, no te preocupes. ¿Ya, Sofi? Sí, listo. Sí, pero digo que llegó una encomienda a mi casa y está mi hermano recibiéndola y no sé qué es. Quizás qué cosa de China me llegó ahora. Ya. Otra. Es prácticamente seguro que la troposfera, la troposfera, chiquillos, es la capa atmosférica donde estamos nosotros, donde sentimos el viento, es la capa más de abajo de la atmósfera, donde está el viento, donde se generan las lluvias, todo lo demás. Es prácticamente seguro que la troposfera se haya calentado a nivel global desde mediados del siglo XX. Es un hecho, chiquillos, que ha podido comprobar la IPCC, que desde el siglo XX, a mediados, es decir, alrededor del 1950, se ha podido ver cómo ha aumentado la temperatura de la Tierra de manera muy violenta y comprobando lo que vimos últimamente, que los 30 últimos años han sido los que más se ha calentado la Tierra en este caso. Siguiente evidencia. Y aquí vamos a ir empezando a analizarlo y ustedes también pueden aportar bastante. Esperen un poquito, chiquillos, que no sé qué le pasa a mi perrita. Y ahora sí. Chiquillos, dice, desde aproximadamente 1950, se han observado cambios en numerosos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos. Chiquillos, pónganse a pensar. Los últimos, bueno, si bien son de los últimos 50 años, aunque sé que andaba dando vuelta, si bien dice que son los últimos 50 años, piensen en los fenómenos extremos que han visto en las noticias, que han visto en internet, que han ocurrido en la Tierra. ¿Se han dado cuenta que últimamente hay más fenómenos extremos como lluvias, por ejemplo, cuando decían llovió en un día lo que debe haber llovido en un mes, o grandes olas de calor, los incendios? ¿Se han dado cuenta que últimamente eso se ha repetido mucho más que antes? ¿Recuerdan alguno ahora que algún evento extremo que haya pasado últimamente? Hace poco, chiquillos, en China. ¿Rodrigo? No sé si te esto, pero no es actual, ya pasó su tiempo y sus años, pero el incendio de Australia. Los incendios de Australia, las altas temperaturas que hubo en Australia, provocaron esos incendios. Hace poco en China hubo un temporal de lluvia que inundó unas ciudades, que llovió en un día lo que llovía como 6 meses. Los incendios que hay en el norte, las olas de calor, que son mucho más frecuentes que antes. Entonces, no hay que ir muy lejos para pensarlo, porque incluso nosotros, los últimos años ha habido muchas horas de calor. Este invierno, recuerden, chiquillos, que fue el invierno más cálido de los últimos 100 años. O sea, estamos viviendo cambios meteorológicos extremos muy notorios. Rodrigo. Profe, por ejemplo, los aluviones y las inundaciones que están ahora, hace muy poco en Europa, por ejemplo, afectaron a Alemania y a los países alrededor. Efectivamente, inundaciones en zonas que no estaban acostumbradas a recibir tanta lluvia. A eso nos referimos con fenómenos extremos. También algo que se ha visto más en el hemisferio norte. Los volcanes, no tanto, Sofi. No creo que tenga mucho que ver. Pero aún así, los volcanes y todas las erupciones volcánicas son parte de la variabilidad natural de la Tierra. Con los volcanes también generan cambios de temperatura por la lava que emiten, etc. Eso más, veámoslo, ahí la Sofi podríamos meterlo en la parte de la variabilidad natural. Chiquillos,
Otra cosa que si bien nosotros no hemos visto tan afectada, porque el hemisferio sur tiene la ventaja de que no le ocurre tanto, son los huracanes. En el hemisferio norte, los huracanes siguen, es un fenómeno de todos los veranos, súper frecuente, pero se ha visto, tío, que en los últimos años la intensidad y lo extremo de lo intenso de los volcanes han sido, de los huracanes, perdón, han sido cada vez peor. Los huracanes cada vez son más violentos, son más tormentosos, son más con vientos más huracanados, que se llama, y eso ha provocado que las temperaturas también se ven alteradas. ¿Por qué? La temperatura del mar es la que propicia los huracanes. Los huracanes que han ido últimamente de Estados Unidos en el norte son mucho más violentos, son mucho más intensos. Siguiente. Y esto también me pueden, esto yo creo que lo van a leer y van a darse cuenta que tiene razón. Es muy probable, también dice el IPCC, que el número de días y noches fríos haya disminuido y que el número de días y noches cálidos haya aumentado a escala mundial. Nuevamente, pensemos en los últimos años. Es notorio, es cierto. Ahí el Alejandro como que me decía que me dice que es muy sí. ¿Están de acuerdo, chiquillos, con esta frase de la IPCC? ¿Han sentido que los últimos años hace más, hay días, el calor en la noche dura más que lo que dura el frío? Sí, profe, a veces yo, no sé, en los veranos yo dormía destapado por el Yo calor. no puedo aquí donde vivo, yo no, dormiría con la ventana abierta, pero me comerían los zancudos, pero increíble que el verano, no sé si se acuerdan, chiquillos, en el verano pasado que un día, como en febrero, eran las 11 de la noche y había 26 grados. 26 grados a las 11 de la noche. ¿Se acuerdan de esa vez? Ese día que hubo como 37 grados. Fue horrible. De hecho, me duché. De hecho, había noches tan calurosas el verano pasado y antepasado que yo a veces, tipo 8 o 9 de la noche, yo me metía a la piscina. Sí, pues antes no podía hacer. Antes, cuando uno unos chicos, ¿quién iba a meterse a la piscina a las 10 de la noche? Porque ya estaba fresco. Ahora uno puede estar metido hasta las 11, 12 de la noche. Pegarse una, claro, dice la Sofi, pegarse una siesta era horrible. Yo en verano igual tomaba siesta, pero con el ventilador al lado, porque si no me derretía. Pero eso, chiquillos, las noches y los días están durando mucho más el calor de la Tierra, al generarse esta inversión térmica, que también vamos a hablar de ella próximamente. La retención del calor en la Tierra es mucho mayor de lo que deja de escapar de calor. Es decir, hay más calor retenido de lo que se libera hacia la atmósfera. Por eso los días fríos hay menos y hay más calurosos. Claro, eso es el típico de mamá que te puede dar un aire, ¿cierto? Pero yo creo que aquí todos llegamos al mismo punto. Es muy sí. Aquí, como diría, voy a tomar un poco el sí en mayúsculas que puso el Alejandro. Yo creo que esta respuesta es un gran y gordo muy sí. Yo creo que para todos es muy cierto que los días fríos son cada vez menos, pero los días calurosos son cada vez más. Siguiente. Es probable que en gran parte de Europa, Asia y Australia haya aumentado la frecuencia de las olas de calor. Chiquillos, ¿han escuchado las noticias de las mega olas de calor de Australia? Sí, profe. Temperaturas de 45, 50 grados a la sombra. En Europa también, temperaturas en España, hace poco en el verano de ellos, que fue nuestro invierno, en España 48 grados, 44 grados, 45 grados, la gente no podía salir con sandalias a la calle porque se les derretían con el asfalto. Imagínense, aquí nosotros que nos quejábamos por 34 grados, ellos están con 48 grados, imagínense, las olas de calor, y cada vez, y fíjense, vayan haciéndolo con los años, y si hagan memoria, vayan pensando cómo en los últimos años se ha repetido más la noticia de ola de calor en Europa, ola de calor en Australia. ¿Ha habido más noticias de esas o no? Sí, cada vez más frecuente, profe. Aparte que ha habido gente que ha muerto por el calor. Imagínense, cuando eran chicos, ¿alguna vez escucharon que cuando hacía calor que la gente se muriera de calor? Literalmente se muriera por el calor. Está en su cabeza escuchar. Uno lo ocupaba como frase nomás, pues, pero ahora realmente está pasando. Claro, la Sofi, o sea, antes era como, oh, me estoy asando, me estoy muriendo de calor. Ahora, lamentablemente, se está convirtiendo en una triste y dura realidad de que la gente literal muriendo de calor. Era súper normal escuchar cuando hacía frío, lamentablemente, la gente en situación de calle que muriera por el frío. Pero
escuchar que se está muriendo, literalmente muriendo de calor, es algo impensado. Sí, Sofi, yo me acuerdo de esa, estaba en la U cuando fue esa ola de calor y sí, un día que hubo 38 grados y fue horrible. Jamás lo olvidaré. Esto también yo creo que también la han podido notar. Es probable que existan más regiones en las que haya aumentado el número de sucesos de precipitaciones intensas que en las que ha ya disminuido. ¿Cómo son las lluvias, las pocas lluvias que hay ahora? Cuando son muy fuertes, pero por muy poco rato. Como Exacto. ratos. En ratos, ¿cierto? Eso es otro efecto del calentamiento de la atmósfera, porque el ciclo del agua se ha alterado también al punto de que las lluvias ahora son pocas, pero muy, son muy, generan mucho estrago, generan mucho problema. El año pasado, no, antepasado, pero no se acuerdan, con el año antepasado hubo un temporal cuando nevó, ¿se acuerdan cuando nevó? Que en los días antes de la lluvia hubo una lluvia de como en 3 horas llovió como 80 milímetros, que eso es impensado. En otros países también eso ocurre muy, muy seguido. ¿Por qué? Porque está lloviendo en mucho tiempo, perdón, está lloviendo muy poco tiempo, lo que antes llovía mucho tiempo. Lo que se llama, chiquillos, la concentración de la precipitación. Bien, chiquillos, para ir terminando, esta era la última frase, ahora acabo de dar cuenta que es la última. Analicemos lo siguiente. ¿Cuál de todas esas evidencias que hemos visto, chiquillos, y que también analizamos, que hemos hecho la comparativa, hemos visto hacia el exterior, han visto también en nuestro país? El aumento de temperatura. ¿Ya? La sequía. La sequía. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa hemos visto de todas estas que analizamos que también podríamos decir que nuestro país también las tiene? ¿Los incendios? Los incendios, los cambios drásticos, ¿por ahí escuché? Sí, sí, sí. Ahora hace calor y mañana dicen que va a ser frío. Claro, estos cambios bruscos de temperatura. Las olas de calor, ¿o no? O sea, yo les digo, todavía no tanto, pero cuando chico jamás hablaba de la alerta por altas temperaturas. Así como que si viene una semana calurosísima, jamás. O sea, es un cambio notorio. Profe, no me acuerdo si fue el 2020 o el 2019, pero, o sea, no fue acá. Fue en Canadá. Canadá, que en las cataratas del Niágara, ¿no? En el límite entre Estados Unidos y Canadá. Ya. Se congelaron. Claro, otro efecto. La Andrea dice, a veces llueve con calor. También, o sea, ¿cuándo? ¿Se acuerdan los últimos veranos que ha habido lluvia? Antes decían, va a llover y uno decía, ay, ¿cómo va a llover en verano? Pero ¿se acuerdan del último verano donde llovió en verano? Que hubo como una lluvia que fue como parecía de verdad que estábamos en invierno. Que ni... Me cortó la luz y no pude ver el concierto de Blackpink. Yo me acuerdo que yo bromeaba con mi familia, que yo decía, llovió más que llovió en invierno. O sea, era una cosa que nadie podía creer, que estaba lloviendo más en verano que en invierno. Bueno, los meteorólogos más optimistas dirán, pero que eso es normal por el efecto de la cordillera, que el núcleo frío aquí, que acá y acullá. Pero si nos ponemos a pensar, chiquillos, está siendo mucho más frecuente que todos los veranos tengamos un día que nos avisen que va a llover en verano, y no una lluvia así como 3 gotitas y se acabó. Lluvia. Entonces, no habían esas cosas, pero claro, con el paso de los años también ha habido mucho contaminación, o sea, alertas ambientales, emergencias ambientales también han ido aumentando mucho. Ahora con la pandemia ha disminuido un poco porque hay menos vehículos, pero sí, o sea, con el paso de los años, igual les comento, chiquillos, que en Santiago, por lo menos, volviendo a hacer historia de cuando yo era chico, antes de que cambiaran los autos, los que de ahora de convertidor catalítico, era muy frecuente que de repente yo en el colegio teníamos 4 días de preemergencia seguidos. Yo me enfermaba harto, porque el smog de antes, chiquillos, o sea, si ahora hay smog, antiguamente el smog era mucho más contaminante y era mucho más gris. En la próxima clase les voy a mostrar, después del control, una imagen de cómo era el Santiago contaminado de antes con el de ahora. Se va a dar cuenta que al final es igual de smog, pero el color del smog es muy distinto porque los contaminantes han ido cambiando, pero no quita que sigamos contaminados.
Chiquillos y chiquillas, para cerrar la clase, ¿creen que al final de cuentas este informe refleja lo que está pasando a nivel mundial, más allá de los cuatro zonas que estudió, o no es llevable a otros lados estos cambios? ¿Qué cosa, profe? Que si estos resultados que da este estudio del IPCC los podemos llevar a otros lados que no sean los que señala el informe, ¿esto está pasando en todo el mundo o es algo que no podemos llevar a otros lados? ¿O es algo que ya está pasando en todos lados y se manifiesta en todos lados? Todo el mundo, pero de diferente forma, dice la Sofi. ¿Qué es lo demás, chiquillos? ¿Este cambio climático es exclusivo de los 4 lugares, de los polos de Europa, de Asia y de América del Norte, o lo estamos viendo en otros lados también? ¿Qué dicen los demás? En todos lados, ¿cierto? Como dice la Sofi, si bien no con los mismos efectos, pero se está viendo igual a nivel mundial el efecto de todos los lados. Así que tenemos que tener claro, chiquillos, que si bien estos continentes fueron los primeros en estudiarse, porque en ellos fue donde primero se vio el efecto del cambio climático, pero al final de cuentas se está ocurriendo a nivel mundial. Se está empezando a ver en otras zonas del mundo que el cambio climático también está haciendo estragos, pero debemos tener claridad, chiquillos, que ya es algo que no podemos, ya estamos viendo a nivel prácticamente global, obviamente guardando las proporciones de las distintas zonas en las cuales se encuentran. Bien, chiquillos, ¿qué tal les pareció la clase? ¿Cómo estuvo hoy día? ¿Se entendió lo que hablamos hoy día? Hoy día no fue tan como el otro día, que fue más teórico. Hoy día fue como más llevado a la realidad. ¿Qué tal estuvo la clase, chiquillos? Muy buena, profe. Sí, fue bien llevada, por así decirlo, al contexto. Que eso es lo que vamos a ver. La próxima semana, chiquillos, después del control, no se olviden que la clase pasada y esta, vamos a trabajar el efecto invernadero, haciendo primero alusión al concepto vamos a hablar un poco de clima, vamos a ponernos un poquito meteorólogos para nuestras cosas, vamos a hablar de las nubes, de la formación de las lluvias y cómo el efecto invernadero altera ese ciclo. Sí, Amanda, el Classroom me entrega ¿cómo se llama? La PPT y el video de hoy día y lo subo al tiro. Hoy día me comprometo que lo voy a hacer al tiro para que podamos ir estudiándolo y tengan lo antes posible para el control de la próxima semana. Bien, chiquillos, dejamos la clase hasta acá. Los de Plan Común nos encontramos mañana o pasado según el día. Van a ir recibiendo su nota de las pruebas del común luego. Cualquier duda que tengan con la prueba del electivo, me lo hacen por correo. Y aquellos pendientes, chiquillos, con la prueba, les mando un correo con la fecha del día que van a dar la prueba recuperativa, para que estén atentos para que den la prueba y no queden con esa nota pendiente. Así que, chiquillos, deseándoles una muy buena tarde, mientras mi perrita aquí duerme al lado mío, se relajó con mi clase. Les deseo una buena tarde. Nos encontramos estos días en la clase de común. Cuídense mucho y los demás nos vemos el próximo día martes a la misma. Bien. Estén bien, nos vemos. Chao, profe. Chao. Chao, chiquillos, que estén bien. Chao, profe.